La tormenta de nieve afuera aullaba, cubriendo la propiedad Blackwood con un manto blanco y mortal. Pero el verdadero frío estaba dentro de la suite principal. El sonido de la sirena de la policía se acercaba. Luces azules y rojas cortando la oscuridad del bosque y reflejándose en las ventanas de cristal blindado. Elena Rivera estaba parada en el centro de la habitación, con las manos temblorosas y la respiración irregular. Su uniforme de ama de llaves estaba rasgado en el hombro y manchado de sangre fresca. En sus manos no sostenía un plumero, sino una pistola calibre .38, apuntada directamente al pecho del hombre que ella juró amar. Julian Blackwood estaba apoyado contra la pared, sujetando su hombro herido, la sangre goteando entre sus dedos pálidos y manchando su camisa de seda blanca. Sus ojos oscuros, que tantas veces habían mirado a Elena con adoración en las últimas semanas, ahora mostraban solo traición y una profunda tristeza. Prometiste, Elena, la voz de Julian era un susurro ronco, luchando contra el dolor. Dijiste que confiabas en mí. ¡Confié!, Elena gritó, las lágrimas cálidas rodando por su rostro, mezclándose con el sudor frío. Te amé, Julian. Pero vi lo que estaba en el sótano. Vi lo que le hiciste a ella. La puerta de la habitación se estremeció con golpes violentos provenientes del pasillo. ¡Policía de Nueva York! ¡Abran la puerta!, gritó una voz grave del otro lado. Julian miró la puerta. Luego volvió los ojos hacia Elena. No parecía tenerle miedo a la policía. Parecía tenerle miedo a ella. Dio un paso adelante, ignorando el arma. Si entran aquí, Elena, la verdad morirá conmigo. Dispara. Si crees que soy un monstruo, dispara ahora y acaba con esto. El dedo de Elena tembló en el gatillo. El hombre que cambió su vida. El hombre que besó sus cicatrices. El hombre que, según los archivos del sótano, era un asesino en serie. 4 meses antes, el sol de otoño iluminaba las hojas anaranjadas del Central Park. Pero la vida de Elena Rivera estaba gris. Sentada en un banco desgastado en Queens, contaba las monedas en la palma de su mano. Faltaban 3 días para que venciera el alquiler, y acababa de perder su trabajo en la cafetería. El sueño de terminar la carrera de enfermería parecía cada vez más distante. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Agencia de Personal Elite Staffing. Señorita Rivera, tenemos un puesto urgente, pago triple, alojamiento incluido. Pero el cliente exige discreción absoluta. El cliente era Julian Blackwood, el heredero del imperio de ciberseguridad Blackwood Systems. Las revistas de chismes lo llamaban el príncipe oscuro de Nueva York. Después de la misteriosa desaparición de su prometida, Sarah, hace 2 años, se retiró a su mansión aislada en las montañas Catskill y nunca más fue visto en público. Decían que se había vuelto loco. Decían que él la había matado. Elena no podía permitirse tener miedo de los rumores. Ella aceptó. La llegada a la mansión Blackwood fue como entrar en una película gótica moderna. La casa era una fortaleza de cristal y piedra negra, encaramada al borde de un acantilado. Fría, silenciosa, impecable. Al señor Blackwood no le gusta que lo molesten, instruyó la señora Higgins, la estricta ama de llaves principal, mientras le mostraba la modesta habitación de Elena. Usted limpia las habitaciones cuando él no está. Sirve la comida y se va. Y, bajo ninguna circunstancia, entra en el ala este. ¿Entendido? Las primeras semanas fueron de aislamiento, Elena. Era un fantasma en la casa, quitando polvo que no existía. Pero sentía sus ojos. Cámaras de seguridad en todos los rincones. El primer encuentro real sucedió en una noche de tormenta. Elena estaba en la biblioteca, leyendo un libro de medicina a escondidas, pensando que estaba sola. ¿Anatomía de Grey? Una voz profunda resonó desde las sombras. Elena dejó caer el libro, asustada. Julian estaba en un sillón en la esquina oscura, sosteniendo un vaso de whisky. No era el monstruo deforme que los tabloides describían. Era hermoso, de una manera devastadora y melancólica, con una barba de unos días y ojos que parecían cargar el peso del mundo. Disculpe, señor Blackwood, yo no sabía. Quédate, ordenó, pero la voz era suave. Nadie habla conmigo en esta casa. Tienen miedo. ¿Tienes miedo de mí, Elena? Aquella noche lo cambió todo. Hablaron durante horas. Julian era brillante, culto, pero profundamente solitario. Preguntó sobre sus sueños, sobre su familia en Brasil, sobre lo que la hacía llorar. Por primera vez en años, Elena se sintió vista, no como la empleada, sino como mujer.
La relación profesional comenzó a desmoronarse. Pequeños gestos. Él dejaba libros de medicina en su mesa. Ella dejaba su café exactamente como a él le gustaba, con una nota de «Buenos días». La tensión romántica creció como una fiebre. El jefe intocable y la empleada soñadora. Pero había sombras. Cierta noche, Elena se despertó con gritos. Eran gritos de Julian. Pesadillas. Cuando corrió a su habitación, para ayudar, lo encontró sudando frío, murmurando. «No fue mi culpa, Sara. Intenté detenerlo». La abrazó desesperadamente esa noche, llorando en sus brazos. Fue el momento en que Elena se enamoró. Y fue el momento en que la duda fue sembrada. El conflicto explotó la mañana del cuarto mes de trabajo. Julian había salido para una rara reunión en la ciudad. Elena estaba limpiando su oficina cuando dejó caer accidentalmente un jarrón pesado. El impacto soltó una tabla suelta en el suelo. Bajo la alfombra. Allí dentro no había oro ni dinero. Había una caja de metal cerrada con llave y una llave plateada. La etiqueta en la llave decía: Ala Este. Proyecto Verdad. La prohibición de la señora Higgins resonó en su mente. Bajo ninguna circunstancia entré en el ala este, pero el amor exige confianza y la confianza exige verdad. Elena tomó la llave. El corazón le latía con fuerza. Caminó hasta la puerta prohibida al otro lado de la mansión. Al girar la llave en la pesada cerradura, el clic sonó como un disparo en el silencio de la casa. La puerta se abrió chirriando. El olor que salió de allí no era a moho, era a productos químicos y a algo metálico, como sangre seca. Elena dio un paso hacia la oscuridad, sin saber que estaba cruzando una línea de la que jamás podría regresar. Desarrollo del conflicto. Parte 02. La Cámara de los Horrores. ¿O no? Elena empujó la puerta del ala este. La oscuridad fue cortada por la luz de la linterna de su teléfono. El aire era gélido, refrigerado artificialmente. Lo que encontró no era una habitación de huéspedes. El espacio había sido transformado en una unidad de cuidados intensivos. Monitores cardíacos apagados, soportes para suero, y una cama de hospital con correas de sujeción de cuero grueso. En las paredes no había arte, sino fotos. Decenas de fotos de una mujer rubia. Sara, la prometida desaparecida. Pero no eran fotos de amor, eran fotos de vigilancia. Sara en callejones oscuros, Sara intercambiando dinero con cientos hombres sospechosos, Sara con la nariz sangrando y ojos maníacos. Elena caminó hasta una mesa de metal. Allí estaba un diario encuadernado en cuero negro con las iniciales JB. Lo abrió en la última página llena, fechada 2 años atrás. Día 45. La toxina está evolucionando. Ya no me reconoce. La violencia está empeorando. Tuve que contenerla hoy. Juró que iba a quemar la casa conmigo dentro. Si el antídoto no funciona para el viernes, tendré que llamar a las autoridades. Pero si hago eso, la llevarán al sitio B y nunca más verá la luz del día. Necesito salvarla, aunque me odie. Elena se cubrió la boca, horrorizada. ¿Toxina? ¿Contención? Julian no estaba de luto por Sara. La estaba manteniendo prisionera. Estaba experimentando con ella. De repente, el chirrido de neumáticos en la grava afuera rompió el silencio. Las luces de los faros barrieron la ventana. Julian había vuelto antes. Y Elena estaba en el único lugar donde él podría matarla para proteger su secreto. Corrió para salir, pero escuchó la puerta principal abrirse. Pasos pesados en el vestíbulo. No solo de Julian. Había alguien más, voces amortiguadas. Y entonces, el sonido inconfundible de un arma siendo amartillada. La máscara cae. Regresamos al momento de la introducción, pero ahora con el contexto completo. Estamos en el dormitorio principal. La tormenta ruge. Elena apunta el arma a Julian, que sangra. La policía llama a la puerta. «Dispara, Elena», repitió Julian, mirándola a los ojos. «Si crees que soy el villano, dispara». La puerta de la habitación explotó. La madera voló en astillas. 3 hombres entraron. Vestían uniformes tácticos negros con la inscripción «Police» en el pecho. Pero algo andaba mal. Elena, con su mirada entrenada de quien creció en barrios peligrosos antes de venir a Estados Unidos, notó los detalles. No llevaban insignias. Usaban silenciadores. Y no gritaron «manos arriba», simplemente apuntaron sus rifles a la cabeza de Julian. «Objetivo localizado», dijo el líder, con un acento ruso marcado. «La chica es testigo.
Elimínenlos a ambos. El momento wow. Julian, herido, no se encogió. En un movimiento rápido y brutal, pateó la mano de Elena hacia arriba. No para desarmarla, sino para desviar su puntería de su pecho. Y la empujó detrás de la cama blindada. ¡No son policías!, Julian gritó, sacando un arma escondida en el tobillo y disparando contra los invasores. Elena cayó al suelo, aturdida. Julian no estaba intentando matarla. Se estaba poniendo en la línea de fuego para protegerla. Un tiroteo ensordecedor estalló en la habitación. Cristales estallaron. Julian fue alcanzado de refilón en el muslo, pero logró derribar a 2 de los hombres. «¡Elena, el panel en la pared!», gritó, arrojando un cargador vacío al suelo y recargando. «Presiona el panel detrás del cuadro. ¡Ahora!». Elena gateó entre los escombros. Empujó el cuadro abstracto. Un panel digital se reveló. Golpeó con la mano. El suelo bajo la cama se abrió. Un tobogán de emergencia. «Ve», Julian ordenó, cojeando hacia ella y empujándola hacia el oscuro agujero. «No sin ti». Elena lo agarró por la camisa ensangrentada. Julian la miró, y en ese caos, el amor en sus ojos era innegable. Vinieron a terminar el trabajo. Vinieron a buscar lo que Sara robó. «Vamos». Cayeron juntos en la oscuridad del túnel de escape, deslizándose hacia las frías entrañas de la montaña, mientras la habitación sobre ellos era consumida por explosiones. El túnel terminaba en una antigua cabaña de caza, a kilómetros de la mansión, escondida en el denso bosque de Catskill. Julian se desplomó en el suelo de madera, pálido por la pérdida de sangre. Elena, la enfermera, tomó el control. Con manos firmes, rasgó su camisa, detuvo el sangrado y limpió la herida con nieve derretida y whisky viejo encontrado en un armario. Mientras ella cosía su herida con un kit de pesca, Julian contó la verdad. «Sara no murió, Elena, y yo no la maté». Julian gemía de dolor, pero continuaba. «Sara era una espía corporativa. Trabajaba para Volkova Industries, mis competidores rusos. Se acercó a mí para robar el proyecto Ether, un algoritmo de ciberseguridad militar». Elena detuvo la aguja, impactada. «¿Y la habitación? ¿Las fotos? ¿Las correas?». Intentó robar el prototipo, pero el sistema de defensa la expuso a un gas neural experimental. Se volvió inestable, violenta. Intenté curarla en el ala este. La amaba, Elena. Quería salvarla de su propia traición. Las fotos eran pruebas que estaba reuniendo para intentar entender con quién se encontraba, quién le hizo esto. Julian tosió, sosteniendo la mano de Elena. «Pero huyó hace 2 años, se llevó el código fuente incompleto. Y ahora ella mandó a esos hombres, no para arrestarme, sino para matarme y obtener lo único que falta para que el código funcione: mi biometría». Elena sintió el peso de la culpa. Había dudado de él. Casi lo mata. «Casi te disparo», susurró llorando. «Pero no disparaste». Julian le tocó la cara. «Dudaste, porque me conoces, el verdadero yo». La reconciliación fue breve. La radio de comunicación de la cabaña, que parecía muerta, chirrió. Una voz femenina, fría y metálica, salió del altavoz. «Julian, querido, sé que tienes una enfermera bonita contigo. Entrega la clave de cifrado, o quemaré este bosque entero con ustedes dentro». Era Sara. Estaba viva. Y estaba cazando. La cabaña no era segura. Julian y Elena tuvieron que salir a la tormenta de nieve. El plan era llegar a la torre de radio en la cima de la cresta para llamar al FBI. La subida fue brutal. Vientos de 80 km/h. Mercenarios con gafas de visión nocturna barriendo el bosque. Elena usó su astucia, creando distracciones, arrojando el abrigo de Julian a un barranco para despistar a los perros, usando bengalas para cegar a los tiradores. Llegaron a la cima de la cresta. Un lago congelado los separaba de la torre. En medio del lago, un helicóptero negro aterrizó. Sara bajó. Estaba impecable, vestida con un abrigo de piel blanco, sosteniendo una pistola dorada. No parecía enferma, parecía letal. «El héroe y la criada», se burló Sara, su voz arrastrada por el viento. «Tan cliché, Julian. Siempre has tenido debilidad por la caridad». Julian, apoyado en Elena, apenas podía mantenerse en pie. «Se acabó, Sara. El FBI ya rastreó la señal de la cabaña. Llegarán demasiado tarde para salvarlos».
Sara levantó el arma para disparar a Elena primero. Julian no tenía fuerzas para saltar delante. Pero Elena ya no era la empleada asustada. Elena vio donde Sara estaba pisando. Hielo fino, cerca de la salida de agua de la presa, donde la corriente era más fuerte bajo la superficie. Julian intentó levantarse, pero cayó de rodillas, tosiendo sangre. Sara rió, desbloqueando el arma dorada. Di adiós a tu pequeña empleada, Julian. En ese segundo de distracción, Elena no gritó. Actuó. Se arrojó al suelo, no para huir, sino para alcanzar la pistola que había caído de la mano de Julian. Sara se giró, sonriendo con desprecio. No tienes valor, querida. Tiemblas. Elena sostuvo el arma con ambas manos. No apuntó al pecho de Sara. Apuntó a sus pies. No necesito acertarte, Elena susurró. Bang. Bang. 2 disparos impactaron en el hielo quebradizo a los pies de Sara. El sonido de las grietas fue más fuerte que los disparos. El suelo cedió instantáneamente. La sonrisa de Sara desapareció cuando el agua negra se tragó sus piernas. Intentó agarrarse al borde, pero el peso del abrigo de piel, mojado y de las armas la arrastró hacia abajo como un ancla. ¡Julian!, gritó, antes de ser succionada por la corriente subacuática. En segundos, la superficie volvió a congelarse, sellando su destino bajo el hielo. El silencio regresó a la montaña. A lo lejos, el sonido de los helicópteros del FBI finalmente llegaba. Elena se arrastró hasta Julian. Estaba pálido, con los labios azules. «Lo lograste», susurró, acariciándole el rostro con su mano helada. «Eres extraordinaria, Elena. Quédate conmigo». La ayuda llegó. Elena lloraba, presionando su herida. Julian miró al cielo, donde las luces de los helicópteros brillaban. «Elena, escucha, la clave biométrica. Nunca dejarán de venir a por mí mientras yo esté vivo. El código está en mi ADN. No hables así. Vamos a salir de aquí». «Te amo», dijo, y sus ojos se cerraron. El monitor cardíaco de su reloj emitió un pitido continuo y agudo. 2 semanas después, el funeral de Julian Blackwood fue el evento del año en Nueva York. Miles de personas asistieron. Los titulares decían: «El príncipe oscuro muere como héroe salvando a empleada de espía rusa». El cuerpo de Sara nunca fue encontrado, arrastrado por la corriente del río Hudson, pero su red de espionaje fue desmantelada por el FBI, gracias a los archivos que Julian dejó. Elena estaba en la primera fila, vestida de negro, el rostro cubierto por un velo. Ya no era la inmigrante arruinada. En el testamento leído días antes, Julian le había dejado todo: la mansión, las acciones, los miles de millones, para la única persona que vio la verdad a través de mi oscuridad, decía el testamento. Pero el dinero no importaba, el mundo parecía vacío sin él. Después del funeral, Elena regresó a la mansión Blackwood. La casa estaba en silencio. Caminó hasta la biblioteca, el lugar donde se enamoraron. Sobre la mesa de roble había un paquete marrón, sin remitente, solo con el sello de una antigua librería de Atenas, en Grecia. El corazón de Elena se detuvo. La señora Higgins, la ama de llaves principal, apareció en la puerta. «El correo llegó esta mañana, señorita Rivera». «Gracias, Higgins». Elena abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro había una edición rara, de tapa dura, del libro Grey's Anatomy. El mismo libro que ella dejó caer la primera noche en que habló con Julian. Abrió la tapa. No había dedicatoria. Había solo una tarjeta de embarque. Destino: Santorini, Grecia. Fecha: mañana. Y una frase resaltada en medio del libro, en el capítulo sobre el corazón humano. El corazón puede detenerse técnicamente durante 3 minutos y ser reanimado, si existe la preparación adecuada. A veces, es necesario morir para el mundo para poder finalmente vivir. El sol del Mediterráneo era muy diferente del frío de Nueva York. Elena caminó por las calles de adoquines blancos de Santorini, el viento del mar desordenándole el cabello. Llegó a una pequeña casa azul en la cima del acantilado, lejos de los turistas. En el balcón, un hombre estaba sentado de 1900 espaldas, pintando un lienzo. No vestía trajes caros, solo una camisa de lino y bermudas. No parecía un multimillonario, parecía libre. Elena se detuvo en la entrada. «Disculpe», dijo ella, la voz embargada. «Me dijeron que la vista desde aquí vale la pena morir por ella». El hombre detuvo el pincel. Se giró.
Julian Blackwood ya no tenía la barba sin afeitar ni las ojeras de insomnio. Llevaba un discreto parche negro sobre el ojo izquierdo, el precio pagado para destruir la biometría que los rusos querían, o tal vez solo un disfraz, pero la sonrisa era la misma. La vista es hermosa, respondió Julian, levantándose y caminando hacia ella, pero estaba incompleta hasta ahora. Sostuvo el rostro de Elena. Moriste para el mundo, Julian, ella susurró, tocándole el rostro para asegurarse de que era real. El Julian Blackwood murió en la nieve. Él asintió, besando la palma de su mano. Pero el hombre que te ama solo estaba esperando a que la enfermera llegara para darle el alta. Elena sonrió, las lágrimas brillando al sol. Renuncié a mi último trabajo. El jefe era demasiado dramático. ¡Qué suerte la mía! Julian la atrajo para un beso apasionado, mientras el sol se ponía en el mar Egeo. Estoy contratando. Y el contrato es de por vida.